kaixo guztioi. Guk aurkezten dugu esku hartzeko teknikak ikasgaia, la asignatura técnicas de intervención. Ikasgaia hau bai gazteleraz eta bai euskaraz ematen dugu. Inigo Lizundia eta ni neu Leire Azkona gu eraikuntza arloko irakasleak gara. Eta, birgaitze aipameneko ikasgai bada, 5. mailan ematen dena, 2. lauhilekoan, Elbira Zipitria zentruan ematen duguna, eta ostegun goiz oso hartzen duen, hartu izan duen ikasgai bada. Como decía, es una asignatura del minor de rehabilitación, de quinto, se imparte en el segundo cuatrimestre y ocupa toda la mañana de los jueves y hemos venido dando esta asignatura en el Elbira Zipitria. Aunque el nombre de la asignatura es Esku hartze teknikak, técnicas de intervención, y analizando la guía docente, digamos, el temario se centra un poco en todos los aspectos técnicos de intervención, la consolidación estructural, consolidación arquitectónica, etcétera. Al final, en estos años que hemos venido impartiendo la asignatura, lo que hemos ido es adecuando la asignatura a lo que creemos que hoy en día un poco la sociedad reclama a un arquitecto que va a intervenir en rehabilitación, ¿no? El mundo de la rehabilitación ha tenido un auge y un boom en los últimos años que cualquiera lo puede ver. Hoy en día la superficie de obras que se visan en rehabilitación es muy superior a la obra nueva. En los próximos años es claro que va a seguir siendo así. Entonces, un poco lo que hemos ido adecuando la asignatura en el poco espacio de tiempo que tenemos, que al final es un cuatrimestre, a un poco a todo lo que creemos que es importante que el alumno haya oído hablar antes de salir, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con la gestión de la rehabilitación, esa parte de la relación que nunca se habla con la propiedad en una obra de rehabilitación, sabiendo quién es el promotor, sobre todo en un edificio residencial, ¿no? Esa comunidad de propietarios, toda la parte sociológica, tratar un poco ese tema, el tema de la metodología de la rehabilitación, cómo enfocar el encargo de un proyecto, lógicamente toda la parte que tiene que ver con las lesiones, se dedica un tiempo importante a analizar lesiones, o sea, su descripción, la causa y la forma de arreglarlas, ¿no? También muy importante el tema hoy en día de la accesibilidad en rehabilitación, digamos, cómo intervenir en un edificio, cómo hacer la cirugía a un edificio para que se pueda integrar un elevador o eliminar barreras arquitectónicas, todo el tema de la eficiencia energética, el tema también del patrimonio, cómo intervenir en patrimonio, aunque sobre todo la asignatura se centra en edificios residenciales, edificios que al final son los que más demanda tienen hoy en día para hacer una rehabilitación de mejora de la envolvente térmica y un poco en eso, en esta diapositiva un poco se refleja eso, ¿no? Que al final es un popurrí, una especie de cajón desastre de lo que es la asignatura, ¿no? Sí, os explico un poco cómo es la organización de la asignatura. Ikasgai bada, 4-5 ordutakoa ostegunero pisua handia duen ikasgai bat iruditzen zaigu, iruditu dezake, baina egia esan oso atal edo zatikatuta dagoen ikasgai bada. Normalmente empezamos con una pequeña introducción teórica o hacemos ejercicios relacionados con el tema de la semana. Después solemos hacer un pequeño descanso. Una vez pasa el descanso, suele visitarnos todas las semanas o casi todas las semanas una empresa para contarnos un poco cómo son estas técnicas de intervención que dan nombre a la asignatura y solemos terminar la clase con la exposición de un ejemplo de una rehabilitación real que se haya realizado. Eta honez gain, daukagu praktika bat, garatzeko taldeka, o sea, una práctica que hacemos en grupo, o sea, que tienen que hacer los alumnos en grupo y que ocupa un poco todo el cuatrimestre. Es una asignatura concebida para ser evaluada de forma continua, por lo que la asistencia es muy importante, no me atrevo a decir obligatoria, pero es importante para superar la asignatura por evaluación continua y creo que no me olvido nada. Igual, si quieres comentar algo sobre cómo es un poco esa práctica, sí, para terminar. Por no alargarme, la práctica es una práctica en la cual, digamos, se asemeja a lo que
un arquitecto o una arquitecta puede, digamos, recibir el encargo en la vida real, es decir, elegir un edificio residencial que tenga problemas y plantear problemas o carencias, es decir, lesiones o carencias, por ejemplo, el tema de accesibilidad, y plantear un proyecto en la cual la parte, digamos, resolutiva final de cómo llevarlo a cabo es lo de menos, sino un poco lo importante es la metodología, ¿no? Es decir, la toma de datos, que pasen un poco por todas las fases, ¿no? Que pasaría cualquier técnico, ¿no? Profesional, toma de datos, ir al archivo, documentación sobre el edificio original, análisis, un análisis de las causas, de la descripción, etcétera, etcétera. Y luego también en esa primera parte que ha comentado Leire de las clases también, bueno, pues hay una serie de actividades en clase, como por ejemplo, se puede ver en la diapositiva, pues todos los años intentamos hacer una visita de obra, este año hemos visitado las obras de la Catedral de Buen Pastor, y en fin, un poco se trata de también, por ejemplo, una actividad que hemos introducido es la simulación de un juicio, con todas las partes que intervienen en un juicio sobre patologías, ¿no? Un poco para aproximarse a ese mundo, ¿no? Que al final impone ese escenario, ¿no? En el que hay, bueno, pues abogados, peritos, etcétera. Un poco también una leve aproximación dentro de ese pupurrí a ese mundo. Bueno, animatzen zaituztegu apuntatzea ikasgaira. Oso ondo. Venga, mila esker.